es obligado, Mario, a empezar por El Paraíso en la otra esquina. Este es un viejo proyecto anterior incluso a tu compromiso y presentación como candidato a la presidencia de la República. Es muy anterior, ¿no? Es muy anterior. En realidad creo que la primera idea la tuve cuando leí el libro de Flora Tristán dedicado al Perú, Las peregrinaciones de una paria, donde cuenta el año que pasó en el Perú en 1830, un libro que es muy interesante, un documento realmente único sobre lo que era una sociedad que comenzaba su vida independiente, sin haberse desprendido todavía de lo que era la vida colonial, y todo eso contado desde la perspectiva de una francesita muy liberada, que veía con mucha ironía y con una gran carga crítica, ¿no es verdad?, ese mundo. Creo que desde entonces me daba vueltas la idea de una novela inspirada en el personaje de Flora Tristán. Y este personaje que efectivamente fue suficientemente relevante e importante en su época, desde el punto de vista por lo menos ideológico y político, ¿no? Fue importante, sí. Digamos, ella murió muy joven, de tal manera que no dejó una obra ni digamos, escrita, ni social, de gran trascendencia, pero sí dejó una semilla. En realidad es la primera feminista, diríamos, en el siglo XIX, que trata de organizar políticamente a las mujeres, aliándolas con la clase obrera, una, digamos, idea pues que era muy novedosa, revolucionaria en su tiempo, aunque desde el punto de vista intelectual había habido, ¿no?, mujeres que defendían la igualdad para las mujeres, la emancipación de la mujer, pero en realidad ninguna había intentado actuar políticamente uniendo el tema de la mujer al tema obrero como lo hizo Flora Tristán. Eso fue realmente lo sorprendente, lo inusitado, lo extraordinario de su iniciativa, ¿no? Incluso llegó a pedir la abolición de la pena de muerte. Sí, claro, ella estuvo, no, ella fue en ese sentido realmente una mujer de progreso, estuvo contra la pena de muerte, estuvo en contra del matrimonio, toda su obra es, entre otras cosas, una lucha por la abolición de la institución matrimonial en la que ella veía, como muchas tendencias feministas contemporáneas, ¿no?, un yugo para la mujer, una forma de esclavitud, y entonces la institución del matrimonio, que ella padeció de una manera terrible, pues en carne propia, le parecía el símbolo de la discriminación, de la servidumbre de la mujer. O sea que fue muy audaz en sus propuestas, ¿no? Al mismo tiempo todo eso estuvo, en su caso, pues impregnado de una gran ingenuidad, de un idealismo, de una cierta inocencia. Ella no tenía una formación, ¿no? Las mujeres no tenían una formación en esa época, sino excepcionalmente, y ese es otro de los temas pero que tenían ella... una pasión. Sí, una pasión y además en su caso una valentía, ¿no?, fuera de serie. Fue una mujer extraordinariamente valerosa, que no solamente se enfrentó a una legalidad que era muy discriminatoria para la mujer, a los prejuicios, a la iglesia, sino también a sus supuestos compañeros de acción, a los líderes sindicales, a los líderes políticos, diríamos reformistas, que veían con muchas reticencias una mujer entre sus filas, ¿no? Entonces su problema fue realmente múltiple, y de todo eso ella ha dejado un testimonio que es muy conmovedor, ¿no? Estos Tristán son de Arequipa, como tú. Son de Arequipa, sí, el padre era un militar, bueno, en esa época pues español, pero avecindado en Arequipa, y que conoció aquí en Europa, en Bilbao, conoció a una francesita que había escapado de Francia huyendo de la revolución, con la que se casó de una manera irregular, que fue otro de los dramas de Flora Tristán, de tal manera que ella no fue una hija legítima, sino una hija bastarda para las leyes de la época, lo que la puso fuera de toda legalidad institucional, por lo menos. Entonces no pudo recibir ninguna herencia, y además sobre ella pues cayó ese baldón que era el ser hija ilegítimo, bastarda. En este libro, que a mí me impresionó mucho, ella reivindica esa condición.
Cuando ella dice que es una paria, se refieren a eso, que entre otras cosas es una mujer que nació en la ilegalidad, en una situación de adulterio, y eso lo reivindica como un signo justamente de rebeldía, de inconformismo, de rechazo del establecimiento. O sea que fue una mujer muy interesante, ¿eh? Realmente un caso muy excepcional dentro de la época, ¿no? ¿Y por qué te llamó tanto a ti la atención hasta el punto de que hayas arrastrado ese tema, entre comillas? Vargas Llosa es de los novelistas que sostienen que uno no busca como novelista sus temas, sino que son los temas los que lo van ganando a uno hasta ganarse el derecho a ser escrito por esos novelistas. Bueno, yo creo que cualquier novelista pues hubiera quedado seducido con un personaje como Flora Tristán por sus características psicológicas, su vida aventurera. Pero hay otro aspecto de Flora Tristán que para mí también es muy fascinante, y es que ella vivió en un siglo de utopías sociales y realmente las adoptó todas. Prácticamente ella pasó por todas las grandes utopías de su tiempo, fue fourierista, fue sansimoniana, en un momento dado coqueteó también con un personaje muy importante en su época que hoy día nadie recuerda, que se llamaba Cabé, que es el primero que crea un movimiento que se llamó comunista. Los primeros comunistas eran los seguidores de este personaje, un mesías, autor de una novela, El viaje a Icaria, que sedujo a muchísima gente en su tiempo. Bueno, ella vivió todas las utopías sociales y de todas se fue desilusionando hasta construir su propia utopía, que fue la de la Unión Obrera. Entonces, en ella hay esa mezcla, que es lo característico de la utopía. Por una parte, la generosidad, el idealismo, el sueño de una sociedad igualitaria, y al mismo tiempo el autoritarismo, el verticalismo, que va implícito en todo intento de organizar la sociedad para que sea perfecta. Ese es un sueño que, muy generoso en sus inicios, generalmente ha desembocado en realidades infernales, y algo de eso hay en el sueño utópico de Flora Tristán, y ese es un tema que a mí siempre me ha fascinado mucho, así que creo que este es otro de los aspectos que me atrajo tanto en el caso de ella, ¿no? Es la primera vez que yo sepa que en tu literatura de ficción aparece como protagonista esencial, sin contar Uranita en la fiesta del Chivo y sin contar la tía Julia en tu propia existencia y en la novela de la tía Julia y el escribidor. Es la primera vez que hay un personaje femenino que va a regir una novela. No exactamente, porque en realidad la novela está construida sobre dos personajes, Flora Tristán y el nieto, que es Paul Gauguin, el pintor. ¿Y no será que va a desembocar una novela también de Paul Gauguin? Bueno, es una novela sobre los dos, es una novela más o menos de vidas paralelas, la abuela y el nieto, porque aunque el nieto no conoció nunca a la abuela, nació ya cuando la abuela estaba muerta, en realidad se le pareció mucho. Psicológicamente en Gauguin hay también esa terquedad, esa perseverancia en un objetivo, y esa capacidad para estrellarse contra la realidad en busca de un sueño, ¿no? En busca de un absoluto que no es de este mundo, pero que tanto la abuela como el nieto trataron de incrustar en la realidad. El caso de Gauguin pues no fue la sociedad perfecta, igualitaria, justa, sino un sueño artístico, un sueño de un mundo de belleza, donde realmente la belleza no fue el monopolio de una minoría de artistas y de estetas, sino un valor al alcance de todos los mortales, que él creyó que existía en las sociedades primitivas y por eso se fue a buscar ese paraíso, primero a Tahití y luego a las Islas Marquesas, ¿no? La novela se llama, ya ustedes lo saben porque lo han publicado muchos medios informativos a partir de unas declaraciones en un curso, declaraciones a los periodistas y en un curso en este último verano en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. La novela se llama El paraíso en la otra esquina, pero a mí me gustaría que recordaras de dónde viene ese título. Viene de un juego infantil. Eso es. Un juego infantil. Es niños, niñas forman un corro, alguien sale castigado y ese pues va preguntando a todos sus compañeros de juego si ahí es el paraíso.
Entonces ellos lo despachan, le dicen, no, el paraíso no es aquí, es en la otra esquina, anda a buscarlo a la otra esquina. Y mientras va a buscarlo a la otra esquina, pues cambian de posición hasta que queda una posición libre y el castigado ocupa ese lugar y quien lo ocupaba sale de castigo. Esa búsqueda infructuosa, inútil, desesperada del paraíso, es lo que ha caracterizado siempre a todos los grandes utopistas de la historia. Así que de alguna manera ese juego es simbólico del destino de todos los grandes soñadores, ¿no?, de utopías. Yo te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. ¿Tú estarás obsesionado por las utopías? Sí, yo creo que la utopía es fascinante porque seguramente lo mejor que le ha pasado a la humanidad viene de esos sueños utópicos, de esos seres fuera de serie que buscaron lo imposible, no lo encontraron, pero en el camino hicieron avanzar extraordinariamente la civilización, ¿no? Tenemos libertad, democracia, derechos humanos, un progreso científico y tecnológico extraordinario gracias a esas mentalidades, ¿no? Y al mismo tiempo, pues de la búsqueda de la utopía también ha venido lo peor que ha padecido el ser humano, las grandes sociedades totalitarias, los grandes imperios despóticos, la Inquisición fue una utopía, la idea de que se podía limpiar la sociedad, ¿no es verdad?, del mal, del pecado, a través de la violencia. Bueno, pues esa es una utopía que generó indescriptibles sufrimientos, el nazismo, el fascismo, el comunismo, son todos sueños utópicos que crearon sociedades verdaderamente infernales. O sea que esa doble realidad de la utopía, el signo positivo y el signo negativo que caracteriza a la utopía, a mí siempre me ha fascinado muchísimo, y es en realidad el tema de esta novela, ¿no? Y yo recuerde, hay dos textos amplísimos de Vargas Llosa que tienen que ver directamente con el rechazo de las utopías, en plural lo digo. Uno es la novela La guerra al fin del mundo, que es un encuentro entre no se sabe qué y el fin del mundo. No se sabe si desde bueno, por mi punto de vista, es una novela Ariel y también Calibán, sobre si el tema, quieres. claro, es un tema muy similar porque los yagunzos que siguen al consejero, pues sí, también buscan un sueño utópico, y lo mismo los republicanos, ¿no? Por lo menos los republicanos fanáticos también buscaban a una perfección de tipo social que creían que se podía imponer a través del fusil, ¿no?, a través de la espada, ¿no?, como han creído siempre los grandes utopistas, ¿no? Y otro texto que además en el título directamente alude a la utopía arcaica, que es un ensayo sobre la literatura y la personalidad de José María Arguedas. De José María Arguedas. Así es. ¿Y qué es la utopía arcaica? Pues la utopía, porque la utopía, digamos, en muchos casos, pero no en todos, se proyecta hacia el futuro, ¿no es verdad? La sociedad igualitaria de Marx estaba proyectada en el futuro, ¿no? Iba a ser el fin de la historia, ¿no? Pero hay una utopía que se proyecta hacia el pasado. Por ejemplo, el indigenismo. El movimiento indigenista es un movimiento que crea una sociedad idílica, utópica, de perfección, de igualdad, de orden, como una realidad histórica en el pasado. El Inca Garcilaso de la Vega escribe un libro maravilloso que son los comentarios reales de los incas, donde describe el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, como una sociedad absolutamente idílica. Esa es la utopía arcaica, y ha habido, pues, entre ellos grandes escritores latinoamericanos como José María Arguedas, por ejemplo, que de alguna manera han mantenido viva esa utopía, como de una sociedad perfecta en el pasado, en la América prehispánica, primitiva, que el encuentro con